Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo tutorial sobre HTML5, CSS3 y JavaScript, la segunda parte del video de, de este mismo tema. En el día de hoy vamos a ver CSS3 básico. Recuerde que nos pueden visitar en nuestra página web en scriptbc.com, donde además de este tutorial encontrarán más cursos sobre diferentes lenguajes de programación como PHP, C y algo de posicionamiento web con el aprendizaje de SEO. Dando clic en la presentación aquí, podrán visitar nuestra página web, perdón, y sean ustedes bienvenidos. Comenzando aquí con estos videotutoriales, le especificamos que este curso se iba a tratar de estas tres tecnologías, donde en un inicio las íbamos a ver cada una por separado. En este caso le toca a CSS3, pero también cómo trabajan en conjunto. En el tutorial pasado vimos algo acerca de HTML5 y creamos el diseño o la plantilla de una página web, con algunos de los nuevos atributos del estándar número 5 de HTML, donde incluíamos section, los aside, los footer, el header, y pues ahora le vamos a proporcionar estilos a esa plantilla que diseñamos en ese momento. De todas formas, tanto la presentación como el video estará disponible, digo, como los scripts, perdón, estarán disponibles en la página de ScriptBC dando clic en el enlace que se encuentra en la descripción del vídeo. Primero, pues recordemos algo acerca de HTML5 y CSS3, donde nos dicen que son dos tecnologías diferentes que se complementan. CSS3 no forma parte de las especificaciones de HTML5. Muchas veces se llega a confundir creyendo que tanto CSS3 como HTML5 forman la misma cosa del lenguaje de marcado, pero ambas tecnologías son dos especificaciones distintas. Aquí lo importante es que estas dos herramientas se unen para pues diseñar páginas realmente increíbles. Recordemos que anteriormente los estilos se aplicaban directamente en HTML y pues eran muy pobre la manera en la cual se podrían implementar estilos. Sin embargo, ahora pues la historia cambia y dividiendo tanto la estructura que está a cargo de HTML5 y el diseño que está a cargo de CSS3, pues se pueden crear cosas mucho más padres. Y además, pues cuando lleguemos a la parte de JavaScript, aparte de estructura, diseño y funcionalidad, pues se van a crear cosas aún pues de mejor calidad. Aquí en este tutorial estudiaremos las formas de referenciar los elementos de un documento HTML5 para que CSS3 los identifique. Estudiaremos lo que son los IDs, las clases y las pseudoclases. Recordemos que dentro de los propósitos de este tutorial es aprender desde cero, aprender todos los fundamentos teóricos para que usted el día de mañana sea capaz de crear sus propios diseños y no simplemente copiar los diseños que ya están predefinidos. Aquí algún concepto básico. CSS es un lenguaje que trabaja junto con HTML para proveer estilos visuales a los elementos del documento, como el tamaño, el color, el fondo, los bordes, etc. Conforme vayamos avanzando en estos videotutoriales, pues iremos haciendo cosas más complejas para recrear cosas mucho más padres. Aquí les pongo como importante qué es esto. Existen dos términos en los cuales se especifica para algunos atributos que forman parte del nuevo estándar de CSS3. Debido a que la mayoría de los navegadores, o bueno, en la actualidad ya no es tanto este problema, pero hubo su tiempo en el que los navegadores no soportaban todos los nuevos estilos que se aplicaban a través de CSS. Entonces se implementaron estas palabras que iban acompañados del estilo que queríamos aplicar para que el navegador los reconociera. En el momento en el que encontremos algún atributo que sea nuevo y que algunos de los navegadores no lo soportan, pues aplicaremos estas palabras. En su momento, pues explicaremos cómo se implementan. Vemos para Mozilla, WebKit, para Chrome, Safari y Opera. Estudiaremos lo que es la estructura en bloque. Y aquí pues ya diríamos que ya empieza nuestro tutorial en forma. Cuando hablamos de estructura, nos referimos a la manera en la que un sitio web está dispuesto, o sea, cómo se visualiza en la pantalla cada elemento de nuestro sitio web. Cada navegador implementa una estructura por defecto. Generalmente pues se trata de la estructura en bloque. Ahorita vamos a ver cómo implementa esto. Y pues existen dos tipos de estructura, en bloque y la de inline block. La de bloque o block
son posicionados uno sobre el otro, hacia abajo en la página. Es el que, como les mencionaba, es el que es por defecto en los navegadores. Cuando nos referimos a un bloque, nos referimos a las etiquetas como header, nav, un div, un footer, también puede ser un párrafo, pues etcétera. Todas las etiquetas que especifiquen una estructura dentro de nuestro documento, pues es a lo que nos referimos cuando hablamos de un bloque. Y la forma en la que se posiciona un bloque es de esta manera, uno sobre el otro. Tenemos el bloque 1 suponiendo que sea nuestro header y el bloque 2 que sería nuestro nav. Y luego cuando decimos inline block nos dice que son posicionados de lado a lado, uno al lado del otro en la misma línea, sin ningún salto de línea a menos que ya no haya espacio horizontal para ubicarlos. Esa es la manera en la que se especifica el inline block. Y aquí a lo que se refiere cuando dice que ya no hay espacio horizontal, se refiere a que, por ejemplo, suponiendo que este bloque mida, no sé, 600 píxeles de ancho y este mida 400 píxeles de ancho. Y nuestro navegador y nuestra pantalla nada más tiene 960 píxeles de ancho. Entonces, pues lo que hará, aunque esté especificado que sea en inline block, lo que hará va a ser bajarlo como vimos en el elemento en bloque. Sin embargo, si hay espacio, si este mide 600, si este mide 300, pues tendrá espacio suficiente para que se alineen de manera horizontal. Supongamos el siguiente código. Pues este es un código simple donde incluimos pues nuestro doctype, nuestras etiquetas HTML, nuestro head, pero lo que nos importa ahorita es el body, donde tenemos especificado un header, un nav, un section, un aside y un footer. Y nada más les especificamos el texto para identificarlos en nuestro navegador. Lo que veremos pues será algo como esto. Y pues vean cómo se ordenan de manera vertical, en bloque, lo que les mencionaba anteriormente. Se ordena uno sobre el otro. Y aquí entra uno de los términos importantes que es el modelo de caja. El modelo de caja va a ser un estándar que se ha adoptado para el diseño de páginas web, donde cada elemento es tratado como una caja. Y dependiendo de cómo sea posicionada esta caja, pues es como se va a mostrar en el navegador. Y aquí les hago una analogía con esta imagen, donde tenemos hasta arriba nuestro header, tenemos dos sections y una side que estarían posicionados inline block. El header respecto al section y la side estaría posicionado en bloque y nuestro footer que sería posicionado en bloque hasta la parte de abajo de nuestra página. Y aquí nos dice todas las reglas que especifican la disposición en la que será organizada una página web se le denomina modelo de caja. Bueno, ahí dice C caja, pero es de caja, perdón. Pero antes de aplicar estilos, vamos a ver algunos otros conceptos. CSS3 sobreescribe los estilos básicos del navegador. Como ya habíamos visto en las diapositivas anteriores, el navegador ya le proporciona algunas disposiciones, algunos estilos por defecto a nuestros elementos. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer con CSS3 es sobreescribir esos estilos para que los elementos se muestren como nosotros lo deseamos. Ahora, CSS3 puede crear nuevos estilos. Ok, CSS3 pues también dispone de una larga lista de estilos que pues los navegadores incluso no las incluyen, pero nosotros los podemos aplicar pues para generar cosas nuevas. Y además se pueden combinar los estilos para hacer cosas geniales. Como les decía, pues en un inicio nada más vamos a sobreescribir, después ya vamos a ir haciendo algo de creatividad y vamos a crear nuevos estilos y después cuando usted ya tenga un cierto nivel de experiencia, pues va a poder combinar estilos pues para hacer cosas geniales. Ahora vamos a estudiar la forma en la que nosotros debemos aplicar los estilos en nuestro documento HTML. Aquí todavía no entramos, ay, perdón, aquí todavía no entramos a la parte de referencia. Vamos a ver la primera forma que se implementó para aplicar estilos, que son los estilos en línea. ¿Qué significa esto? Significa que dentro de nuestra misma etiqueta, a través de un atributo llamado style, que significa estilo en español, vamos a aplicar los estilos que le queramos proporcionar a esa etiqueta en específico. Sin embargo, se trata de una forma simple, rudimentaria y poco práctica. Simple, pues porque no necesita mucho que hacer para que simplemente estos estilos. Rudimentaria, porque pues ya no se aplica en la actualidad. Y poco práctica, pues porque imagínese que usted tenga
500 párrafos. Bueno, a lo mejor es un número muy exagerado, pero algún sitio web, pues, con mucho contenido escrito, pues los podría contener. Sería muy poco práctico estarle aplicando a cada párrafo un estilo diferente, ya que este estilo solo va a afectar a este párrafo en particular. Y además, pues del mantenimiento ni hablamos, ¿no? Sería imposible. Pero ¿para qué nos podría ayudar esto? ¿Por qué lo debemos conocer? Esta forma de aplicar estilos nos proporciona una vista rápida del estilo que deseemos implementar. Entonces, a lo mejor el estilo definitivo no lo va a aplicar a través de un estilo en línea, pero sí para visualizar de manera rápida cómo se va a ver a lo mejor un H1, un párrafo, lo aplica aquí y no se tiene que ir hasta su documento CS de estilo CSS para aplicarlo y entonces de esta manera puede echar un vistazo rápido de cómo va a quedar su página web. Sin embargo, ya para el proyecto no es una regla que vayamos a aplicar. Otra forma de aplicar estilos es mediante los estilos embebidos. Es una mejor alternativa y se trata de insertar los estilos en la cabecera del documento y luego usar referencias para afectar los elementos HTML correspondientes. Aquí, como les mencionaba, se trata de colocar los estilos dentro de nuestra cabecera, bueno, dentro de nuestro head, que recuerde que esta parte no es visible por el usuario, simplemente lo ocupa HTML para dar información a los motores de búsqueda y para insertar estas cuestiones de estilos o códigos JavaScript, las etiquetas meta, etiquetas link, etcétera. Pero aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Aplicamos el mismo estilo del, que en el ejemplo anterior. Sin embargo, ahora todas las etiquetas P, o sea, las etiquetas de párrafo, se verán afectadas. Entonces, pues es una forma más fácil de aplicar los estilos. Aquí es lo que les mencionaba, colocado entre las etiquetas head y head, y ahora todas las etiquetas de párrafo se van a ver afectadas. Ahora, el método que nosotros vamos a aplicar en la mayoría de los casos, por ser el más práctico, el más útil, va a ser el de archivos externos. Como les mencionaba, tiene más ventajas que aún el de estilos embebidos. Como fuimos ascendiendo. El de estilos en línea es poco práctico. El de estilos embebidos pues ya tiene algunas mejoras, pero resulta algo difícil del mantenimiento. Ahorita vamos a ver por qué. Y el archivo externo pues va a ser nuestra mejor opción. Para facilitar la actualización de estilos, este método pues es el de elección y se implementa mediante el uso de la etiqueta link. Ahorita vamos a ver cómo. Primero vamos a ver un pequeño ejemplo en el que les menciono. Cuando tenemos a lo mejor tres páginas, una sobre de inicio, otra de acerca y otra de contacto, pues a lo mejor el método de estilos embebidos podría funcionar. Y eso haría pues que a lo mejor para la página 1 tiene unos determinados estilos, para la página 2 otros estilos y para la página 3 otros estilos. Y pues es una buena opción el usar el de métodos embebidos. Sin embargo, suponga que su web va creciendo cada vez más y más. Cada página web necesita sus estilos y pues el estar aplicando a la etiqueta párrafo en cada estilo embebido pues va a ser algo impracticable. De la actualización pues ni hablamos. Entonces pues nuestra mejor opción va a ser el de archivos, el de archivo externo. De esta manera la actualización de nuestro sitio web se va a ver muy recompensada en cuanto a tiempo, en cuanto a esfuerzo. Va a ser muy práctico y ahorita vamos a ver cómo se implementa. Suponga el siguiente script. Aquí, como ve, ya tenemos nuestra etiqueta link con su atributo rel que le hace referencia que se trata de una hoja de estilos, el atributo type, el cual ya no se implementa dentro de los nuevos estándares de HTML5. Como les recordaba, HTML5 y CS3 forman dos tecnologías separadas, pero están pensadas ya desde un inicio para trabajar en conjunto. Por lo tanto, pues aquí nada más como breviario cultural, les especifico que anteriormente se ponía la etiqueta type para indicar que se trataba de un archivo de texto de CSS. Y, y pues la parte más importante que se trata del href que hace referencia a la ubicación de nuestro documento, donde nos dice que entra a la carpeta CSS. Imaginemos que este recuadro naranja es nuestra carpeta CSS y luego separamos y toma el archivo estilos.css que vendría siendo este documento en verde. Y mediante la etiqueta link
estos dos documentos se unen para formar uno solo. Y entonces, recordando, en nuestro documento CSS va a estar especificado nuestra etiqueta P con su tamaño de fuente de 20 píxeles y luego lo linkeamos con nuestro documento de HTML5 para que todas las etiquetas P se vean afectadas por este estilo. Y pues este vínculo, esta etiqueta link sería la que tendríamos que insertar en todas nuestras páginas. Y en el momento en el que nosotros deseemos que a lo mejor ya nuestro tamaño de fuente para nuestros párrafos no sea de 20, sino que sea de 25, porque a lo mejor los lectores nos dicen, es que estamos muy cieguitos y queremos la letra más grande, pues simplemente afectando nuestros 20 píxeles, todas las etiquetas párrafo se van a ver modificadas. Ahora ya entremos un poco más en materia a lo que es CSS3, comenzando por lo que es el selector universal. Este selector representa cada uno de los elementos en el cuerpo de documento y es útil cuando necesitamos establecer ciertas reglas básicas. Este selector lo que nos permite es que no tengamos que escribir todas nuestras etiquetas. A lo mejor nosotros queremos aplicar un estilo a todos nuestros elementos estructurales de nuestra página web, pero pues sería muy poco práctico anotar header, a section, aside, article, footer, hgroup, h1, h2, h3. Entonces, para evitarnos todo eso, colocamos el asterisco y seguido después de los estilos. La manera de anotar los estilos es la referencia, llámese palabra clave, el ID, clases, pseudoclases o lo que sea, luego seguido de las llaves que abren y que cierran. Yo lo que prefiero hacer es después dar un enter y de manera indentada, o sea, dando con el tabulador, empezar a anotar los estilos. Anotar el estilo, 2 puntos, el valor que vaya a tener ese estilo y un punto y coma al final. Este punto y coma le indica al navegador que ahí termina nuestro estilo. Es muy importante siempre colocarlo. Ahora vamos a ver lo que son referencias. Ya vamos a entrar a lo que vimos al inicio de ID, clases, pseudoclases, pero la primera referencia que tenemos que ver es la referencia por etiqueta o palabra clave, en la cual consiste en, ok, tenemos nuestro documento HTML5, pero ahorita olvidémoslo tantito y enfoquémonos en nuestro documento CSS, que es el código de la parte superior. Entonces lo que hacemos es anotar la palabra clave, que vendría siendo lo mismo que la etiqueta, las llaves que abren, el que cierran y nuestros estilos. De esta manera le estamos diciendo que todas las etiquetas P de nuestro documento HTML se vean afectados por este estilo. Y aquí les hago un diagrama en el cual como esta etiqueta especifica todas las etiquetas P. Luego, referenciado por ID. Tenemos un problema. Suponga que desea implementar dos estilos diferentes a una misma etiqueta. O sea, tenemos dos párrafos, pero queremos que el párrafo 1 tenga un estilo y el párrafo 2 tenga otro estilo. De la manera anterior, como lo hicimos acá, todos los párrafos se van a ver afectados de igual manera. Entonces, la respuesta más simple es hacer uso de un ID, el cual se especifica pues mediante el atributo ID, valga la redundancia, en el cual anotamos nuestro pico paréntesis que abre, nuestra palabra clave o etiqueta, un espacio, el ID igual entre comillas, pueden ser simples o dobles, el nombre de nuestro ID. Y luego pues ya lo demás es como lo hemos venido haciendo siempre, ¿no? Y aquí vamos a especificar dos párrafos, uno que se llame artículo, perdón, ya me quedé con el nombre de la etiqueta, y otro que se llame aside. Entonces, en nuestro documento CSS lo especificamos de esta manera. Nuestra palabra clave, la cual podemos omitir, pero en este caso la dejamos para que usted pueda ver todo completo. Luego un signo de gato y luego el nombre de nuestro ID, seguido de de las llaves que abren y los estilos. Y aquí tenemos el del ID para el aside. Entonces, nuestro HTML más nuestro CSS nos da igual dos párrafos con estilos diferentes. Así de sencillo. Aquí otro concepto más para la referencia por ID. Para referenciar un elemento en particular usando el atributo ID desde nuestro archivo CSS, la regla debe ser declarada con el símbolo de gato al frente del valor que usamos para identificar el elemento. Y entonces, pues aquí
El valor, pues vería el article, el símbolo de gato, pues es necesario para decirle a nuestro navegador que se trata de un ID y pues la palabra clave que podemos colocarla o omitirla. Aquí una nota para las referencias por ID. Es una referencia sumamente específica, ya que no debe haber más de un elemento con el nombre ID. O sea, no podemos tener en nuestra sección 1 un párrafo que se llame con el ID article y luego tener un footer que tenga otro párrafo que se llame article y luego tener un span que se llame article. No. El ID debe ser una referencia sumamente específica. No debemos repetirlo. El ID normalmente se usa para elementos estructurales debido a que no son tan repetidos, o sea, lo que vendría siendo un div general que agrupe todos los elementos, luego un ID para nuestro menú, un ID para una sección, para nuestro aside y para nuestro footer, no más, no un ID para cada párrafo, eso no se usa. Y otro dato más es que el ID suele emplearse con mayor frecuencia para lo que es la programación con JavaScript, ya veremos eso después. Y pues aquí CSS3 nos proporciona referencias más flexibles, como las que vamos a ver a continuación, que se trata de las clases y pseudoclases. Comenzando con el atributo class, es un atributo más flexible. Puede ser asignado a cada elemento HTML en el documento que comparte un diseño similar. Entonces, pues, si queremos que determinados párrafos tengan un cierto diseño y otro cierto diseño, pues la mejor opción es usar el atributo class. Entonces se emplea de forma similar que el ID, solo que en HTML5 en vez de colocar ID, en vez de colocar ID, se coloca class. Entonces, pues aquí lo podemos ver, ¿no? Eh, en, este, en este documento tenemos párrafo, class, principal, texto para el artículo. Y acá el otro párrafo, class, aside y el texto para el aside. Y en CSS3, o sea, en nuestro archivo de CSS3, en vez de colocar el signo de gato, se coloca un punto. Aquí ya omití la palabra clave, pero podría o no colocarse. Sin embargo, ahorita vamos a ver otro dato. ¿Por qué colocar un punto antes de la referencia? La razón es que con las clases podemos construir referencias más complejas. Entonces, en el momento en el que nosotros le ponemos la palabra clave, le estamos diciendo al navegador que solo los párrafos se vean afectados por ese atributo. Es decir, que si tenemos un span con la clase aside, ese no se va a ver afectado porque en nuestra hoja de estilos simplemente estamos diciendo que los párrafos se vean afectados por esa clase. Recuerde que las clases sí las podemos repetir. Por lo tanto, pues sí se pueden construir referencias más complejas. Luego, CSS3 nos proporciona la alternativa de referenciar por cualquier otro atributo. Recuerde que las etiquetas dentro de HTML pueden tener diferentes atributos. Ya vemos el ID, el class, pero también pueden tener un atributo que se llama name, entre otros, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer referencias incluso por estos atributos, o sea, ya no necesariamente ni siquiera por las clases o por los IDs, sino por el atributo name o cualquier otro. Entonces, suponiendo que tenemos un párrafo que se llame especial, con el atributo name igual a especial. Entonces, lo que tendríamos en CSS sería la palabra clave, o sea, la etiqueta que estamos referenciando y entre corchetes el atributo con el nombre que deseamos referenciar. De esta manera, estos dos estilos de tamaño de la fuente y el color se verán afectados por afectarán a las etiquetas P con el nombre especial. Ahora, pues existen otras referencias que ya están más locas, incluso aquí les pongo referencias locas, que nos permiten pues hacer todavía referencias aún más específicas. Desde luego que estas referencias pues ya se tienen que pensar desde un inicio para que se construyan pues cuestiones mucho más específicas, ¿no? Primero tenemos con el acento circunflejo que nos dice que el estilo será aplicado a a todas aquellas etiquetas de párrafo con el atributo name que comiencen con mi. A ver, está un poco complicado, pero veámoslo un poco más lento. Nos dice, será asignado a todo elemento P, o sea, aquí ya tenemos nuestro elemento P, que contiene un atributo name, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, que contiene un atributo name, con un valor comenzando en mi.
O sea que aquí el atributo name no se va a llamar especial, como en el caso anterior. Se va a llamar, por ejemplo, mi texto. Entonces, o mi estilo, no sé. Pero siempre y cuando, es como una condición, siempre y cuando mi atributo name comience con las letras MI, se le aplicará el estilo de fuente de número de 20 píxeles. Aquí en estos no les puse punto y coma ya que nada más es el único estilo. Sin embargo, si deseamos aplicar otros estilos, aquí tendríamos que poner punto y coma, punto y coma, punto y coma. Ahora, la otra referencia es con el signo de pesos, que dice, será asignado a todo elemento P, aquí, todo elemento P, que contiene un atributo name, como lo hemos visto anteriormente, con un valor finalizado en mi. O sea, mientras el acento circunflex lo hace cuando inicia con mi, el signo de pesos lo hace cuando termina con mi. Y de esta manera, los que se llamen, por ejemplo, no se me ocurre algo, texto mi o Tommy, bueno, sin Y, sino con I latina, se le aplicará este estilo. Y por último tenemos el de asterisco o el de la multiplicación, que dice será asignada a todo elemento P, aquí está, a todo elemento P, que contiene un atributo name con un valor que incluye el texto mi. Aquí no importa si está al inicio, en medio, al final, a tres cuartos del inicio, no importa. Aquí lo que nos está diciendo, siempre y cuando nuestro atributo name contenga las letras M, I, se le aplicará un tamaño de fuente de 60 píxeles. Ahora ya vamos a entrar a lo que es referencias con pseudoclases, y en el cual debemos considerar el siguiente código. Ahorita nos enfocamos a lo que es el body y en específico a estos div y a estas etiquetas P, en el cual tenemos un etiqueta div que incorpora a todas estas cuatro etiquetas P. Por lo tanto, llamaremos a estas etiquetas div elementos padre y a estos elementos P hermanos entre sí, pero a su vez hijos del elemento div. Entonces, las referencias con pseudoclases pues valga la redundancia, referencia a a esta relación que se basa en la estructura de nuestro documento. Aquí especificamos un elemento clave, que se trata de párrafo, todo va a ser referente a este código, etiqueta de los elementos hijos, luego esta palabra reservada es SS, que le indica que se trata de un elemento hijo, y entre paréntesis, el número de índice. Este número de índice no tiene nada que ver con estos numeritos que le pusimos aquí o acá, no. El número de índice lo asume de manera por defecto, de acuerdo a la posición. Entonces este sería el índice 1, 2, 3, 4, independientemente de cómo se llame nuestra clase o qué número tenga nuestro contenido. No, ese ya lo trae por defecto. Este sería 1, 2, 3, 4. Y pues finalmente colocamos los estilos. Nuestra estructura sigue siendo la misma para aplicar estilos. Aquí no intenté, pero bueno, lo debí haber hecho. En nuestra línea de código número 1, pues tenemos declarado nuestra referencia, luego las llaves que abren y los estilos. Entonces veamos el siguiente ejemplo. De acuerdo al estilo que aplicamos en la diapositiva anterior, nuestro párrafo 2 se vería afectado. Y aquí vemos, le aplicamos un background gris con el color hexadecimal gato 999999 y le especificamos que sea para el elemento hijo número 2 de nuestro código anterior. Entonces, pues de esta manera ya aplicamos un estilo bajo la referencia con pseudoclases. Pero imagine que quiere hacer algo como esto. Este es un método que se emplea muy a menudo para las tablas, ya que lo que nos interesa es diferenciar una línea de otra. Esto es algo sumamente común. Entonces, pues lo que tendría que hacer sería algo como esto. Pues ya habíamos tenido nuestro selector universal con margin, pero ubíquese en la parte donde estamos aplicando estilos a nuestro elemento P, que es hijo de nuestro elemento div, con el número, con el índice 1, 2, 3, 4, 5 y así. A cada uno le tendríamos que estar variando el, el color. Sin embargo, pues ahorita con cuatro líneas, pues es algo, entre comillas, simple. Pero imagínense que su tabla
tiene 500 líneas. Pues no, sería muy complicado. Entonces la solución está dada por odd y even, que son dos palabras reservadas que usa CSS para. En el caso de odd, afecta a los elementos hijos que poseen un número impar. Y en el caso de even, afecta a los elementos hijos que poseen un número par. Entonces, pues de esta manera, y volviendo a nuestro ejemplo anterior, este es un número impar, por lo tanto será afectado por odd y le aplica este color. El número 2 será un número par y será afectado por la palabra even. Y entonces ya se lograría este mismo estilo con todos los elementos de nuestra tabla. En este caso se trata de párrafos, pero también lo podríamos aplicar para tablas. Ahora, existen otras pseudo clases, las cuales se llaman First Child, Last Child y Only Child, las cuales, pues aquí tenemos dos códigos, ¿no? En el caso de First Child, lo que va a hacer es afectar es como decirle que afecte al elemento hijo con el índice número 1. Entonces, pues, ya, ese no tiene mucha más ciencia. Ese afecta al primer elemento de nuestros elementos hijos. El elemento last child afecta al último elemento. Imagínense que aquí se trata de párrafos, pero volviendo al ejemplo de tablas, que los elementos o las filas de su tabla se generan de manera dinámica de acuerdo a ciertos eventos. Entonces, pues el último elemento, pues en un cierto punto ya no va a ser el último, el último elemento. Y usted quiere colocar un determinado color de fondo al, al último elemento. Entonces, pues sería muy poco práctico estar cambiando todo el tiempo el CSS, se estaría quedando ahí, ¿no? Porque un día su tabla puede tener 30 filas y al día siguiente puede tener 80, al día siguiente 200, entonces pues sería muy difícil estar siempre cambiando el índice. Entonces, a través de colocar la pseudo clase last child, pues siempre se le va a estar colocando los estilos que especifique aquí al último elemento hijo. Y el elemento only child se ocupa cuando tenemos dos elementos padre, en este caso se trata div sin ninguna edit sin nada, pero que solo tienen un hijo. Digamos aquí una familia de 3, ¿no? Mamá y un solo hijo. De esta manera, pues ya especificamos que cuando nuestros elementos padres solo tengan un hijo, se le apliquen estos estilos. También tenemos otra pseudo clase que se llama not. Se emplea para realizar una negación y tiene el mismo alcance que un selector universal. Entonces, lo que va a hacer es colocar dos puntos not y entre paréntesis los elementos que deseemos afectar. Ya con el de margin, con el de selector universal, perdón, ya le especificamos a todos los elementos de nuestro HTML que no tengan ningún margen. Ahorita vamos a ver lo que se trata, de qué se tratan los márgenes. Pero nosotros no queremos que a los atributos P apliquen esto. Entonces, pues se restaurarán los valores por defectos de acuerdo al navegador. O le podemos especificar otro valor, ¿no? Dentro de los paréntesis podemos colocar la referencia que deseamos, lo que les mencionaba, ¿no? Existen otros selectores que nos permiten seguir haciendo referencias aún más específicas. Y en el caso de estos, el pico paréntesis, el más y el tilde, aplican estilos de acuerdo a la relación que existe en nuestros elementos. Recordemos, por ID class, pues se trata de palabras claves que hacen referencia a un elemento en específico. Con los elementos hijos, hacemos uso de la estructura de nuestro documento para aplicar estilos. Y ahora, con estos nuevos selectores, lo que vamos a hacer es uso de la relación que existe entre los elementos para aplicar estilos. Entonces, comenzando por la pseudoclase con el signo de pico paréntesis que cierra, perdón. Lo que le decimos es que este elemento se vea afectado siempre que tenga como padre un elemento div. Entonces, supongamos que tenemos dos elementos div y una etiqueta p con la clase mi texto 2. Entonces, este elemento hijo se verá afectado cuando tenga como elemento padre una etiqueta div. Ahora, lo que hace la siguiente pseudo clase con el signo de más
es el elemento P inmediatamente inferior al elemento P con la clase mi texto se verá afectado por los estilos. Entonces, el primer elemento hijo es la etiqueta P con la clase mi texto. Ajá. Y entonces, si después de este elemento tenemos un elemento P así solito, se verá afectado. De no existir un elemento P solito sin clase, pues se va a quedar de manera normal, no va a tener un estilo. Es como una especie de condición. Cuando P esté sucedido de un elemento P con la clase mi texto en el documento HTML, se verá afectado. Siguiendo con la pseudoclase de tilde, nos encontramos con que se trata para aplicar a todos los elementos P que son hermanos y se encuentran luego del elemento P identificado con el valor mi texto. ¿A qué se refiere esto? Usted suponga que tenga como elemento hijo P con clase mi texto 2 en el índice número 2 y después abajo de ese elemento tiene otros hermanos que son nada más elementos P. Entonces, a todos estos elementos P, no importa si están inmediatamente inferior o pasan otros cuatro índices, si hay otro elemento P, se les aplicará este color. Recordemos nuestro código HTML, donde teníamos... ya me pasé. A ver, permítanme un segundo. Aquí. Aquí tenemos cuatro elementos hermanos. Y entonces mi texto 2 suponga que mi texto 3 y mi texto 4 no existen esas clases, están las P solitas. Entonces a todos estos elementos P se les aplicará el estilo siempre y cuando estén debajo de mi texto 2. Entonces regresemos a la parte de acá. Y pues bueno, ahora ya ha llegado el momento de poner nuestros conocimientos en práctica. Vamos a ver algo de HTML5, a aplicarle después estilos a esta plantilla. Fue la que diseñamos en el capítulo anterior, el cual pues está conformada por nuestras etiquetas de HTML, nuestro head, donde tenemos especificado nuestros caracteres, luego algunas etiquetas que sirven para el posicionamiento, que son meta description y meta keywords, nuestro título, nuestro, nuestra hoja de estilos, el vínculo de nuestra hoja de estilos, que ahí está, ahí la pueden ver, ahí está nuestra hoja de estilos. Este, bueno, esa es nuestra hoja de estilos, todavía no tiene los estilos implementados. Este, luego nuestro body, el cual va a contener, pues, un elemento div padre que va a agrupar todos los elementos de nuestra página web. Eso es importante cuando diseñamos bajo el modelo de caja, que todo nuestro sitio web esté agrupado dentro de una etiqueta. Luego nuestro header, nuestro nav con una lista no ordenada de los elementos que generalmente tienen un menú de navegación. Luego nuestro section, el cual está comprendido por dos articles, que a su vez cada uno de estos articles tiene un header. El primer artículo tiene un H-group donde tenemos un título y un subtítulo. El H-group recuerde que se ocupa para agrupar etiquetas H1 para que no afecte al posicionamiento de nuestra página web. Una etiqueta de time con algunos atributos de daytime, día de publicación. Luego algo de texto para el mensaje que tendría nuestro artículo. Luego una imagen que va a estar entre las etiquetas figure, luego la imagen con su referencia, el caption y un footer de nuestro artículo. El footer es de nuestro artículo. Y el segundo artículo, pues ya nada más es más simple, ya tiene un header, el H-group, el tiempo, el texto y un footer que corresponde a nuestro artículo únicamente. Después se cierra nuestro section y tenemos una parte de aside con el ID de columna. Es importante recordar estos ID ya que van a ser los cuales vamos a ocupar como referencia para nuestros estilos. Y finalmente el footer que tiene como ID pie. Y entonces pues ya pasemos a
nuestra parte de práctica. Esto es lo que se va a visualizar dentro del navegador. Como ve, pues no tiene ningún estilo, está prácticamente en cero, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es aplicar nuestro selector universal para especificar el margin y el padding en cero. Recuerden que esta es una práctica comúnmente utilizada, ya que es más fácil colocarle margin o padding a los elementos que deseemos que lo tengan que estar lidiando con todos los margin y padding que establece nuestro navegador por defecto. Por lo tanto, el margin y el padding los especificamos desde el inicio. Primero, como margin, contemplamos lo que vendrán siendo las flechas azules. Y es el espacio comprendido entre el borde de nuestro elemento con el espacio externo. Mientras que el padding vendría siendo el interior de nuestro elemento. Aquí, por ejemplo, podría estar el texto o podría estar un recuadro con respecto a su borde fronterizo que lo delimita con el exterior. Entonces, el margin especifica el espacio tanto superior, lateral, derecho, izquierdo e inferior de nuestro elemento, del borde de nuestro elemento con su espacio externo, mientras que el padding se trata de el espacio interno que existe entre el elemento, el contenido del elemento y su borde que lo delimita. Ahora, vamos a hacer una definición de elementos estructurales. ¿Esto con qué objetivo? Con la finalidad de que el navegador maneje todas las estructuras de igual manera. Como ya habíamos mencionado, las estructuras, el navegador las, las despliega a manera de bloque. Sin embargo, pues no nos vamos a arriesgar a que algún navegador se le ocurra manipular algunas estructuras de manera inline block. Entonces aquí las especificamos que todas se plieguen de manera de bloque. Y ya cuando queramos que alguna sea de manera horizontal, lo especificamos individualmente. Aplicamos algunos estilos para nuestras etiquetas H, que va a ser el tipo de fuente que sea blood, o sea bold, negritas, 20 píxeles para el H1 y 14 píxeles para el H2. Y que nuestra fuente sea Verdana o sans serif de acuerdo al que el navegador tenga como fuente real. Existen diferentes estilos, los cuales no vamos a ver ahorita uno por uno, pero nada más para que los tenga presentes. Después, en su tiempo, iremos especificando cada uno de estos, o también en el capítulo de fuentes de ScriptBC puede consultar cómo se implementan cada uno de estos, que son font style para el estilo de fuente, font variant para las versiones, font weight para el peso que tengan las fuentes dentro de un documento, que tan chonchas sean, font size para el tamaño y font family para pues las diferentes fuentes que existen, ¿no? Llámese Verdana, sans serif, algunas fuentes que después nosotros vamos a aplicar de manera externa junto con los estilos. Pero ahorita pues vamos paso por paso. Después tenemos, siguiendo nuestro código, tenemos el body, que va a ser nuestra etiqueta ya, pues padre de todo el contenido de nuestro sitio web que es visible por el usuario. Y lo vamos a alinear al centro. Esto con la finalidad de generar como una especie de equilibrio entre todos los elementos estructurales de nuestro sitio web. Es más cuestión práctica que notoria, ya que después los vamos a alinear hacia la izquierda los elementos que estén dentro de este body. Sin embargo, es importante alinearlo al centro, ya que existen tantas variaciones en el tamaño de las pantallas hoy en día que si no lo especificamos de manera centrada, pues en algunos navegadores nuestro sitio va a aparecer todo corrido hacia la izquierda y entonces pues va a perder como proporción. Entonces es importante que el body lo centremos. Luego sigamos con las etiquetas de las etiquetas div. Después del body siguen las etiquetas div, que recuerden tiene el ID de agrupar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La etiqueta div le vamos a crear un ancho de 90%. O sea, dependiendo del tamaño que tenga nuestro body, le vamos a dar un ancho de 90%. Entonces, suponiendo que nuestro body está en una pantalla de 1000 píxeles de ancho,
Entonces, al establecerle a nuestro div agrupar un ancho del 90%, pues será de 900 píxeles. Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, es una manera un poco más cómoda para todas las variaciones de pantallas que existen en la actualidad, ¿no? Después, cuando veamos los capítulos de lo que viene siendo todo responsive design, diseño para móvil y todo eso, pues esto cobra mucho más sentido. Por el momento, ahorita estamos paso por paso, recuerda. Luego le especificamos un margin de 15 píxeles con la palabra reservada auto. Esta palabra de auto lo que hace es que este margen de 15 píxeles solo se aplique para el margen superior y para el margen inferior. Nuestro margin, creo que más adelante lo menciono, pero nuestro margin especifica 4 valores: superior, derecho, inferior e izquierdo. En ese orden, si colocamos 4 valores separados por un espacio, lo que vamos a hacer es, el primer valor le va a aplicar al margen superior, el segundo valor al margen derecho, el tercer valor al margen inferior y el cuarto valor al margen izquierdo. Si especificamos solamente un valor, o sea, 15 píxeles, por ejemplo, sin auto, se especificará 15 píxeles para superior, derecho, izquierdo e inferior. Si especificamos 2 valores, el primer valor será para superior e inferior y el segundo valor corresponderá al margen izquierdo y derecho. Aquí cabe también mencionar lo que son los comentarios. Habíamos visto ya lo que son los comentarios en HTML5, creo que también en CSS3, pero aquí lo retomamos nuevamente. Recuerda que los comentarios son necesarios para ir teniendo puntos de referencia de qué hace cada parte de nuestro código. Ahorita pues a lo mejor parecería muy simple hacer comentarios en estas anotaciones. Sin embargo, cuando nuestro código ya tenga, no sé, 300, 400, 1000, 2000 líneas de código, pues es muy difícil que nosotros recordemos qué hace cada cosa. O al menos que sepamos en dónde está ubicado qué referencia con qué, etcétera, ¿no? Entonces, para evitarnos estos problemas, en CSS los comentarios se hacen colocando una barra diagonal seguido de un asterisco, luego el contenido de nuestro comentario y después un asterisco y la barra la diagonal que cierra ese comentario. Usted puede ocupar ese comentario como ve en la tercera línea, con un comentario de varias líneas. El comentario terminará cuando usted concluya con el asterisco y la barra diagonal. Y aquí pues nada más hago referencia a lo que ya les había mencionado, del ancho de 90% en los píxeles de 15 píxeles auto que los especifica para el margen superior e inferior y un text align left, el cual recuerde que en el body ocupamos un text align de center. Entonces, este centrado se va a heredar para todas las etiquetas que estén dentro del body, es decir, a todo el cuerpo. Entonces, lo que tenemos que hacer es regresarla a su configuración normal. Ya centramos el body, pero ahora es momento de volver a alinear todo a la izquierda, lo que se encuentra dentro del div agrupar. Siguiendo con nuestra estructura HTML, después del div agrupar, tenemos el header, el cual pues tiene una etiqueta H1 en su interior con el título de nuestro sitio web. El header le vamos a aplicar un fondo, un fondo, es un color hexadecimal de FFFBBB9, que es un color como amarillito, amarillo crema, un borde de un píxel de manera solid, lo que le indica es que la línea sea continua. Si le ponemos dash, lo que va a hacer es que la línea va a ser punteada, pero ahorita queremos que sea una línea continua. Y un color para el y un color para el borde. El elemento borde recibe tres valores. Uno es el grosor del borde. Otro es cómo queremos que sea ese borde, si queremos que sea continuo o punteado. Y el otro será el color de nuestro borde. Y finalmente le establecemos un padding de 20 píxeles. Lo que veremos en el navegador será algo como esto. Recuerde que esto está posicionado en bloque y ocupa todo lo ancho de al no especificarle un white, especifica todo lo ancho de nuestro navegador. Bueno, de nuestro div agrupar, que es el elemento padre. Entonces, aquí vea cómo nuestro elemento padre está delimitado
por esos 90 píxeles que le pusimos al inicio y por lo tanto nuestro elemento header pues va a comprender esos 90 píxeles del elemento div. Luego sigamos con nuestro elemento nav o nuestro menú de navegación al cual le vamos a aplicar estilos tanto al ID de menú como a los elementos LI del menú. Entonces, primero al menú le aplicamos un fondo, un gris, que es el valor hexadecimal número CCCCCC, y un padding de 5 píxeles para los márgenes, digo, para el borde superior e inferior, y de 15 píxeles para los bordes laterales. Ahora es importante que cheque el estilo de menú espacio LI. Nosotros podemos aplicar varios estilos a etiquetas colocándolos seguidos por comas. O sea, por ejemplo, colocamos, como lo hicimos cuando referenciamos nuestras estructuras en... A ver, permítanme un segundo. Cuando lo hicimos acá. Vea cómo pusimos header, coma, section, coma, footer, coma, aside y así. Y entonces al colocar coma, lo que le estamos diciendo, colócale display block a header, luego colócale display block a section y así sucesivamente con todos. Es un estilo que le aplicamos a cada uno de los elementos, sin tener que estar escribiendo un estilo para cada uno. Sin embargo, cuando no colocamos coma y colocamos un espacio, lo que le estamos diciendo a nuestro navegador es al elemento LI que se encuentra dentro del ID menú, colócale estos estilos. Entonces, no todos los LI se van a ver afectados, solo los elementos LI que se encuentren dentro de menú tendrán un display de inline block. ¿Esto qué es? Pues que se muestren de manera horizontal. Los LI por defecto tienen un estilo de lista, que en el caso de listas no ordenadas es una viñeta y en el caso de listas ordenadas pues es un número. Pero en el caso de perdón, en el caso de listas no ordenadas, pues las viñetas no queremos que aparezcan dentro de nuestro menú, por eso le ponemos list style none, lo cual le quita ese estilo de listas. Luego le ponemos un padding de 5 píxeles y finalmente pues la fuente que sea negritas de 14 píxeles y de la estilo fuente Verdana o sans serif. Y aquí podemos ver cómo está nuestro menú ya con los efectos. El menú primero con el background y el padding que ya hemos visto, superior y laterales, y los estilos que se le aplicaron a las listas. Como ven, ya se muestran de manera horizontal, las viñetas desaparecieron y cada elemento tiene entre sí 5 píxeles de padding con respecto a las demás listas. Y pues el estilo de fuente que se le aplicó. Aquí un poquito más para explicar un poquito más el padding, que vendría siendo el espacio que existe entre los elementos LI con su borde de nuestro menú. Luego, continuando con nuestra estructura HTML, continúa el section y el aside, los cuales pues les vamos a aplicar diferentes anchos. ¿Esto con qué finalidad? Recuerde que cuando hablábamos de elementos inline block, decía que se van a alinear a la izquierda, se van a alinear de manera horizontal siempre y cuando existe espacio. Ahorita no lo vamos a hacer con inline block, lo vamos a hacer con elemento float para que estos elementos se conviertan en elementos flotantes y se muestren de manera horizontal. Primero, le ponemos un ancho al section de 70%. Esto, pues, al ser la parte principal de nuestro documento, pues requiere tener más espacio. Y un ancho de 20 píxeles a nuestro aside, que pues, bueno, estos 70 y 20% van a estar comprendidos dentro del 100% de nuestro div, de agrupar. Entonces, va a ser si nuestro div agrupar mide 100 píxeles, pues ahora tanto el section como aside van a ocupar un ancho de
90 píxeles. Un ejemplo, ¿no? No son esas medidas, pero a lo que vamos es que ocupan el 70 y 20% correspondiente al 100% de nuestro div agrupar. Después tenemos un margin de 20 píxeles para el section y un margin de 20 píxeles superior e inferior para el aside y 0 píxeles para lateral. Luego al section ya no le aplicamos otro estilo más que el float left. Ahorita explicamos cómo es esto del float. Y a la columna le aplicamos todavía un background de... Es como un gris. Es un gris. Y un padding de 20 píxeles de... para todos los bordes superior, inferior, izquierdo y derecho. El elemento float, ¿qué es lo que hace? El elemento float convierte a los elementos en cajas que no van a respetar la estructura normal o el flujo normal de la disposición en bloque. Entonces, esto es lo que va a pasar. Se va a ir hacia la derecha, pero en realidad lo que está haciendo es irse o replegarse todo hacia la izquierda. Sin embargo, ahorita vamos a ver que no termina aquí la cosa. Cuando, cuando vemos el footer, pues notamos que también se ha replegado y como que toda nuestra página web ha perdido estructura. Incluso veamos más adelante una imagen donde les coloco cómo se vería nuestro documento. Pues se logra identificar parte de lo que es, bueno, está el header, el menú, pero después como que todo se hizo una mezcolanza rara, ¿no? Tenemos acá nuestro cuerpo, de donde está el section. Tenemos nuestro aside, aquí donde dice mensaje número 1 y mensaje número 2. Y tenemos nuestro footer, pero también se replegó todo hacia la izquierda. O sea, todo se puso como en inline block. Y eso no es lo que queremos. Entonces, volviendo a la diapositiva de footer, pues tenemos la propiedad o el estilo clear y con el valor bold. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Restaura el flujo normal del documento con la propiedad clear. Y luego pues les colocamos otros estilos de background, de text align, de padding y de border top. Ya hemos visto el uso de border, pero border tiene otras especificaciones como podría ser border top para solo poner un borde en el margen superior, un border left, un border right para poner un margen en el lado izquierdo o derecho respectivamente y un border bottom para un borde en el margen inferior. Y igual como le habíamos hecho anteriormente, pues le ponemos el grosor en píxeles seguido de la manera en la que queremos el borde, que puede ser sólido o dash, y sólido para continuo, dash para líneas punteadas, y finalmente el color del borde. Entonces, al aplicar clear, también lo que hace es empujar los elementos verticalmente, haciendo que las cajas flotantes ocupen un área real en la pantalla. Como habíamos visto anteriormente, todas las estructuras como que perdieron su posición, ¿no? Como si les hubiéramos dicho, mézclense. Entonces, sin esta propiedad, el navegador presenta el documento en pantalla como si los elementos flotantes no existieran y las cajas se superponen y se veía todo feo, ¿no? Y aquí está nuevamente la página sin la propiedad clear y en el momento en el que aplicamos la propiedad clear, pues todo cobra un sentido pues bastante estético, ¿no? Ya, ya se entiende cada uno de los elementos. Ya tenemos nuestro header, nuestro nav, nuestro section y nuestro aside y nuestro footer. Finalmente vamos a aplicar algunos otros estilos para lo que es el article. Aquí otra vez, recuerde que cuando colocamos espacio se refiere al footer que está dentro de article. Y un, este, un estilo para la etiqueta de time y un estilo para la etiqueta de Fit Caption. Entonces, estos estilos, pues ya los habíamos visto, un background, un border, un padding, un margin bottom, así como vimos hace ratito con el estilo de border, también para margin podemos especificarlo como margin top, left, right o bottom. Para el article, para el footer que está dentro del article, un text align hacia la derecha, hacia right. Le cambiamos el color a la etiqueta time y le cambiamos el estilo de fuente a nuestra etiqueta de Fifth Caption.
Y pues como resultado tenemos esto. Es una especie de blog, el cual desde luego pues no tiene dinamismo, a no ser que usted coloque desde código duro todos los elementos de su blog, pero pues bueno, no es la manera más práctica de realizar un blog. Después cuando veamos PHP, JavaScript y más programación, veremos cómo generar páginas dinámicas. Por el momento es una página súper estática, pero con estilos, aplicando los estilos que ya habíamos visto, la manera de hacer referencias, y pues espero que el tutorial les haya sido de mucha utilidad. Por mi parte ha sido todo. Recuerde que nos puede buscar en Facebook como Diagonal ScriptBC, en YouTube, en nuestro canal, en nuestro nuevo canal de Diagonal ScriptBC, en Twitter como @h-raúlvc, en LinkedIn como Diagonal Desarrollo BC y nuestra página donde podrán encontrar muchos más tutoriales y que continuamente le estamos actualizando para proporcionar a nuestro público la información más actualizada sobre programación y diseño web. Nos vemos hasta la próxima. Para mí ha sido un gusto estar el día de hoy con todos ustedes y muy buenos días, muy buenas tardes o noches, sea la hora que haya terminado de ver este tutorial. Hasta luego.